este video quiero pues que definamos, revisemos el manejo que vamos a darle a el impuesto del timbre. Entonces el impuesto del timbre pues ha sido modificado ahora por el decreto 175 y con ello pues hemos tenido que hacer el ajuste pertinente al sistema. Sin embargo, pues tenemos varias observaciones frente al decreto que es un poco confuso. Y bueno, hemos hecho ya los contactos con los diferentes notarios, los contadores, los tributaristas, para tratar de llegar a un consenso. Este video lo estoy grabando hoy jueves 20 de febrero a las 8 de la mañana y pues basado en lo que tenemos hasta ahora. Ya anoche tuvimos una jornada de capacitación con la Unión Colombiana de Notariado, donde pues también se definieron algunos consensos, algunos temas de cómo se va a manejar y pues basados en eso, por eso este video me va a mostrar cómo lo vamos a atender desde el software, desde Symfony, ¿ok? Entonces, para mencionar en primer lugar que el nuevo decreto lo que hace es revivir el impuesto del timbre que estaba en la tarifa del 0%. Eso es el parágrafo 1 de la ley. En el parágrafo 3, que es el que se revivió en el año 2023, es un impuesto del timbre que menciona que hasta 20.000 VTs el impuesto es del 0%, de 20.000 a 50.000 es del 1.5 y de 50.000 en adelante es del 3%. Entonces es un impuesto progresivo, llamémoslo así. Pero ese es para las enajenaciones. Y el nuevo impuesto del timbre del 1%, entonces vamos a ver en qué lo vamos a aplicar. Entonces este nuevo impuesto del timbre pues dice que se debe aplicar en todos los contratos que se celebren en Colombia y entonces pues es un impuesto que se va a tener que aplicar allá en las esferas donde se hacen esos contratos. En lo que tiene que ver con la notaría, entonces para notarías vamos a evaluar los contratos que se elevan a escritura pública, ¿ok? Los contratos que se autentican en la notaría se definió anoche, de acuerdo a la capacitación, que los contratos de autenticaciones no tenemos nada que hacer porque ahí no somos los agentes retenedores. Si hay un contrato de una obra, un contrato de prestación de servicios que supere los topes, pues son los contratantes, los agentes retenedores. En el caso de la notaría, pues no sería responsable por el hecho de hacer la autenticación del contrato, no lo hace responsable de hacer la retención. Es entre los contratantes que se debe manejar el tema. Pero en el caso de las notarías, entonces el impuesto del timbre va a estar supeditado solamente a las escrituras públicas, es decir, documentos que se eleven a escritura pública. Y entonces ahí vamos a tener dos posibilidades. Cuando hay una escritura pública, vamos a tener una que ya la venimos trabajando desde hace 2 años, que es la escritura pública de enajenaciones. Entonces ya hay unos parámetros bien definidos, hay unas reglas de juego bien establecidas, donde ya por muchos conceptos de la DIAN y por otros elementos de juicio, pues se ha definido cuáles son las enajenaciones, sabemos y tenemos claridad que las fiducias son enajenaciones, porque el decreto habla de enajenaciones de cualquier forma, de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, cualquier enajenación, sea a través de una fiducia, sea a través de una liquidación de sociedad, de liquidación de herencia, sea a través de una compraventa, una donación, cualquiera de esas entra en ese marco del parágrafo 3, que es el que nos liquida hasta 20.000 VTs 0%, de 20.000 en adelante hasta 50.000 1.5 y de 50.000 en adelante 3%. Entonces, ese ya lo tenemos y va a seguir funcionando de la misma manera. Pero ahora entra en vigencia un timbre del 1% que cuando hay enajenación no tiene nada que ver. Lo vamos a utilizar para otros actos notariales que se eleven a escritura pública. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que conozcamos que en el sistema nosotros tenemos un sitio de configuración donde definimos justamente los actos notariales. Y entonces aquí está editar tipos de escrituras. Aquí es donde vamos a definir los actos notariales y de los actos notariales pues cada acto tiene una configuración, una definición de parámetros para lo que tiene que ver con la liquidación y el manejo en Symfony en general.
Entonces, por ejemplo, si yo me ubico en la compraventa de bienes inmuebles, que es el código 012540, esa compraventa de bienes inmuebles aquí ya está parametrizado. Me dice que es un acto que está activo en esta notaría, es decir, se puede utilizar, se llama compraventa de bienes inmuebles. Me dice que cuando voy a reportarlo en el RON a la UIAF, ese acto es el código 26, el vendedor en la UIAF es el código 04, el comprador es el código 03, y me dice cuando saco el estadístico en cuál de los grupos del estadístico debo ubicarlo, cuánto es el porcentaje de aporte. Esto es un acto con cuantía, entonces aporta el 100% en cuanto al aporte por escrituración. Y en la exógena, qué código va a llevar en la exógena. Entonces, todo esta es la configuración de cada acto. Pero adicional en la parte inferior, pues tengo que el acto es con cuantía, que tiene retención en la fuente, es decir, todas las compraventas de bienes inmuebles debe aplicar una retención y me dice cuánto es el porcentaje, el 1%. Actualmente es el mismo para todas las ventas. Y me dice que este es una enajenación, por lo tanto tiene el timbre de las enajenaciones, ¿ok? Entonces ahí está chuleado que este acto va a cobrar el timbre, particularmente el del parágrafo 3, repito, el de las enajenaciones, el que va hasta 20.000 VTs. Entonces, la definición de cada acto va a ser muy importante. Por eso es importante que cada notaría pueda evaluar sus actos notariales, mirar cómo está la configuración. Pues el resto de configuración, digamos que ya la conocemos, qué tipo de liquidación va a utilizar, qué porcentaje de derechos, porcentaje de hojas, la boleta fiscal, si lleva boleta fiscal o no, si lleva registro o no, si va la exógena o no, en fin. Entonces, aquí cada acto yo le voy a hacer la configuración pertinente y podría, incluso les recomiendo, este es un nuevo ítem que estamos incluyendo en Symfony, imprimir listado de actos para enajenaciones. Bueno, usted puede imprimir el listado completo de los actos y ahí le van a salir todos los actos notariales y le van a salir si va a cobrar boleta fiscal o no, si va a cobrar registro o no, en fin, toda la configuración. Pero puede imprimir el listado de actos para enajenaciones. Estos son los que van a cobrar ese timbre del que hemos estado hablando, el timbre de las enajenaciones. Y entonces aquí ya está parametrizado cuáles son los actos. Aquí está la compraventa con hipoteca abierta, la compraventa de bien de utilidad pública, la compraventa de bienes inmuebles, en fin, todos los actos que van a cobrar el impuesto del timbre por enajenaciones. Entonces, este es el sitio donde podemos entrar a hacer esa configuración de los actos notariales. Quería contarles esa primera parte y entonces ahora pasamos a hacer un ejemplo por cotización de los diferentes actos notariales y cómo vamos a manejar el tema del impuesto del timbre. Entonces, para eso, por ejemplo, voy a hacer una liquidación de una compraventa de bienes inmuebles por 500 millones de pesos. Entonces, una compraventa de bienes inmuebles por 500 millones de pesos, cuando yo le digo calcular, esto es para la retención, el sistema no me calcula impuesto del timbre. Eso es como ya venía funcionando, eso no va a cambiar. Es decir, ¿qué hizo el sistema? Miró los actos. Como encontró que estos actos no son de enajenación, entonces el sistema dijo, ok, como son de enajenación, este es un acto que es una enajenación, entonces el sistema se fue por el parágrafo 3. Evaluó la cuantía y como es menor de 20.000 VTs, calculó un impuesto del timbre del 0%. Pare de contar. ¿Ok? Ahora bien, esta enajenación, si yo le pongo una cuantía de 1.200 millones, entonces el asunto va a cambiar. Porque entonces ahora el sistema sí detectó que superó los 20.000 VTs y por lo tanto debe cobrar un impuesto del timbre. Y el sistema me permite que yo defina cuál es la cuantía para ese impuesto de timbre. Pues básicamente este es un solo acto, entonces es los 1.200 millones de pesos. Le digo ok y ya el sistema me está calculando cuánto va a ser el impuesto del timbre por una escritura de 1.200 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, básicamente esto lo que me hace es que me va a calcular, dependiendo de la cuantía que yo le ponga, pues el impuesto del timbre. Pero estamos en una escritura de enajenación, es decir, del parágrafo 3. Pero ¿qué sucede si tuviéramos una escritura que ya no es una enajenación, sino que ahora vamos a hacer una escritura diferente? Entonces vamos a inventarnos una escritura, por ejemplo, de una hipoteca abierta, ¿sí? Entonces una escritura de una hipoteca abierta con límite de cuantía o sin límite de cuantía, cualquiera de las hipotecas abiertas, vamos a trabajar sobre esa escritura para
ver cómo se va a comportar el timbre en escrituras que no sean de enajenaciones. Repetimos, las escrituras de enajenaciones van a trabajar sobre la base del parágrafo 3. Hasta 20.000 VTs, 0%, y de 20.000 en adelante empieza a hacer los cálculos pertinentes. Pero ahora vamos a calcular una que no es enajenación. Entonces ahí se iría por el parágrafo 1. El parágrafo 1 me dice que hasta 6.000 VTs el impuesto del timbre es del 0%. Pero si pasa de 6.000 VTs, entonces hay que cobrar un impuesto del timbre del 1% sobre el valor de la cuantía. Entonces eso es lo que hace el sistema a continuación. A ver, perdí aquí la conexión. Ya la restablecemos, muy bien. Y entonces vamos a utilizar cualquier acto que no sea enajenación. En este caso escogí hipoteca y entonces le vamos a decir, oye, quiero hacer una hipoteca por 200 millones de pesos. ¿Qué pasa? Perdón, por 200 millones de pesos. Entonces el sistema acaba de detectar que esto no es una enajenación, por lo tanto se fue por el parágrafo 1, pero resulta que 200 millones de pesos no dan para el tope de los 6.000 VTs. En el parágrafo 1 el tope es 6.000 VTs, a partir de 6.000 VTs hay que cobrar impuesto de timbre. Pero entonces aquí no pasó nada. Pero si es por 400 millones, entonces ahora sí, ojo, es un acto que no es una enajenación. Por lo tanto, va a calcularme el impuesto del timbre basado en que este es un acto que va a generar mi impuesto de timbre, el de la conmoción interior, no el de las enajenaciones, que tiene otras tarifas, el de la conmoción interior. Y entonces aquí me dice, ok, ¿sobre qué valor va a calcularlo? Sobre 400 millones de pesos, listo, el 1% son 4 millones de pesos. Entonces, aquí me está calculando el timbre del 1% sobre la cuantía de 400 millones de pesos. Esto va a funcionar para todos los actos que no son enajenaciones. Ahora bien, aquí cada notaría debe tener en cuenta varios criterios adicionales para poder cobrar el impuesto del timbre. ¿Cuáles son esos criterios? Entonces, recordemos, el tema de la base de los 6.000 VTs lo calcula automáticamente el sistema. O sea, él me pone que va a cobrar impuesto de timbre porque ya detectó que tiene más de 6.000 VTs. Pero la normatividad dice que este impuesto de timbre se va a cobrar siempre y cuando en la escritura participe una entidad pública o una entidad jurídica, todas las empresas, todos los NIT cobraría timbre, o si es persona natural, que sea comerciante y que el año inmediatamente anterior haya tenido un patrimonio o unos ingresos superiores a 1.000 y algo de millones de pesos. Entonces, ahí es donde entra a juego el criterio de la notaría, porque ahí tengo que indagar al usuario para saber si el usuario es comerciante, si es persona natural. Si es persona jurídica, alguno de los otorgantes ya automáticamente lleva impuesto de timbre. Pero si los otorgantes todos son personas naturales y esas personas naturales no son comerciantes, pues automáticamente yo ya no debo cobrar impuesto de timbre. Entonces, cuantía para impuesto de timbre, 0, y ya el sistema no me cobra impuesto de timbre. ¿Ok? Porque ¿qué definí? Encontré que los otorgantes son particulares, no comerciantes. O son particulares comerciantes y su patrimonio no es de 1.000 y tantos millones de pesos. Entonces ahí puedo entrar a no cobrar el impuesto del timbre. ¿Ya? Entonces eso es importante. Aquí lo estamos dejando para que cada notaría, por supuesto, haga la indagación con respecto a los otorgantes. Hay otras posiciones que quiero mencionarlas de todas maneras. Hay posiciones en las que dicen que las hipotecas no llevan impuesto del timbre. Nosotros no podemos dejarlo sin el impuesto del timbre en Symphony, porque sí tenemos notarías que han revisado la normatividad y dicen no, las hipotecas sí llevan impuesto de timbre. Donde no lo llevan es cuando van acompañadas de una enajenación, pero si es una hipoteca solita sí debería llevar el impuesto del timbre. Entonces, esas posiciones, pues estamos esperando que de pronto la DIAN o la superintendencia haga unas aclaraciones pertinentes como es lo debido,
pero mientras eso no salga, pues el sistema le va a dar la opción de que cada notaría haga las indagaciones y tome la decisión si va a cobrar el impuesto del timbre o si definitivamente pues no lo va a cobrar porque son comerciantes, no porque no son comerciantes, perdón, o algo por el estilo. Entonces, mientras tanto, el sistema lo que me va es a presentar el timbre, yo le digo ok y ya, él lo va a cobrar. Si las indagaciones dieron positivas, pues él va a cobrarme el impuesto del timbre y ya el sistema automáticamente me lo va a calcular. Básicamente eso es lo que tenemos para presentarles de lo que tiene que ver con el impuesto del timbre y de cómo se va a manejar el impuesto del timbre dentro de Symfony. ¿Ok? Eso es lo que proyectamos. Entonces, recapitulemos. En autenticaciones y en barra, nada que ver con impuesto de timbre. Y en escrituración, cuando estoy liquidando escrituras o cotizando escrituras, hago una separación. Las escrituras de enajenaciones, el decreto 175 es clarito, clarito. En el caso de las enajenaciones, se continuará de acuerdo al parágrafo 3. O sea, ahí no hay pérdida. En el caso de las ventas o de las enajenaciones, bien llamadas, entonces nos vamos por el parágrafo 3. Pero en el caso de las otras escrituras es donde nos vamos a ir por el parágrafo 1 y eso es lo que me permite ya hacer Symfony. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes.